En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el abogado Carlos Sánchez. Carlos Sánchez es secretario político de Acción Democrática y Resistencia en el municipio de Carrillo. Bienvenido, Carlos, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Henry. Buenas noches a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Sí, Carlos, hoy debíamos tocar al principio del programa el tema relacionado con Betancourt. Hoy se cumplen 115 años del nacimiento de Rómulo Betancourt, llamado el padre de la democracia, y vale la pena hacer un análisis de la figura política de Betancourt, porque Betancourt sufrió destierro, persecución, luchó contra dictaduras, fue el primer presidente electo de la democracia venezolana en diciembre del año 1958, y Betancourt y era el líder se le llamó el padre de la democracia, era el líder de Acción Democrática, el partido más poderoso en ese entonces, y no aspiró a ser reelecto nunca. No aspiró a ser reelecto nunca. Todo lo contrario de Hugo Chávez. Hugo Chávez no está en el de presidente hoy porque se murió. Si no, ya llevara 24 años como presidente de Venezuela, decía que va a estar hasta 2100, pero decía Hugo Chávez. Nicolás Maduro va por lo mismo, siendo un presidente tan malo, un gobierno tan malo el de Maduro. Sin embargo, se mantiene en el poder y aspira a ser el candidato del gobierno en la próxima elección presidencial. Algunos presidentes latinoamericanos, vemos el caso de Bolivia, de Evo Morales, que se saltó la Constitución, violando la Constitución, entonces se puso bravo porque lo sacaron. Oye, y así varios de estos izquierdistas, izquierdosos, o no sé cómo llamarlos, que aspiran a ser eternos, ellos como presidentes, no son eternos, eternos solamente es Dios, y hay vida eterna, si uno se arrepiente, alcanza perdón de pecado, salvación y vida eterna. Pero ellos aspiran a ser presidentes por toda la vida, al estilo de Joaquín Balaguer allá en la República Dominicana, que era un viejito que estaba mascando el agua, era ciego, ya ni veía, ni hablaba ya, y seguía siendo presidente de ese país. ¿Qué opinión te merece en ese sentido? En el sentido de que Betancourt, siendo la figura política que fue, nunca aspiró, como Hugo Chávez, como Nicolás Maduro, como los chavistas, ser presidentes toda la vida. ¿Qué opinión te merece esa? Fíjate que la figura histórica de Rómulo Betancourt ha marcado un precedente en el antes y el después de lo que es la época de la democracia. Betancourt, como todos conocemos a través de la historia, fue un firme defensor, promotor de la era democrática, un conspicuo anticomunista, un conspicuo luchador en contra de lo que él vio en el momento era el régimen autoritario de Fidel Castro en Cuba, y que es de alguna manera el modelo que se ha copiado de toda digamos, la exposición que tú acabas de hacer, porque tenemos este modelo cubano de eternización en el poder de una sola persona. Evidentemente, Fidel Castro sale por causas naturales de muerte, de enfermedad y posterior muerte, luego su hermano, y ahora está Díaz-Canel, que en estos días estuve observando una elección que ellos hicieron, donde ellos tienen como una especie de elección de segundo grado en una asamblea, y allí preguntaron, bueno, ¿quién aprueba el presidente Díaz-Canel? Y ahí todo el mundo levantó la mano y no hubo ni siquiera un voto en contra. Entonces son personas que se hacen lucir como demócratas o tratan de dar una imagen de demócratas cuando en realidad sabemos que no lo son, y es el caso que atañe aquí en Venezuela también. Nosotros estamos yendo a reiteradas elecciones, pero la pregunta o el análisis parte, ¿estamos en una verdadera democracia? Porque recordemos que la democracia no se limita única y exclusivamente al tema electoral. El tema electoral evidentemente es importante, es una base bastante amplia.
Y bueno, en ese orden de ideas, Betancourt siempre fue propulsor de lo que es también la alternabilidad en el poder, tanto que él mismo no aspiró reelección, y también se recuerda el caso de la elección de 1968, donde la diferencia de votos fue bastante, digamos, apretada entre el candidato de Acción Democrática, Cuando que perdió Gonzalo Barrios la presidencia. Gonzalo Barrios, Le gana Caldera. gana Rafael Caldera, cuando en el partido se le hace la consulta a Rómulo acerca de qué acción política o qué decisión política tomar en ese caso, y la respuesta de Rómulo fue firme, tajante. Si ganó por un voto, le tienen que entregar la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque Rómulo sabía que esa era la materialización del pacto de punto fijo, de la alternabilidad democrática, de que una sola persona o un solo partido no puede permanecer eternamente en el poder, porque el ejercicio de la democracia es la alternabilidad. Aunque allí pierde la elección, la pierde Gonzalo Barrios, por la división que hubo en Acción Democrática. Claro, y vuelvo y te repito, es una diferencia de unos votos Sí, por muy poco. en el estado Barinas, Que fueron si muy que pocos. si no se divide Acción Democrática, hubiese ganado Gonzalo Barrios. Hubiese ganado. Pero también entonces ahí la reflexión que se hace, era sano para la democracia que Acción Democrática hubiese continuado de manera ininterrumpida en el No era poder, sano. como un caso, por ejemplo, como el del PRI en México, que estuvo más de 70 años Sí. ganando elecciones. Entonces, esa es la base fundamental de la democracia, la alternabilidad en el poder, porque la alternabilidad en el poder genera en quien lo ejerce, Claro. digamos, la presión de hacerlo bien, porque sabe que tiene un contrincante que está allí, en la batalla, en la lucha política, y que le puede ganar una elección si tú no tienes aquí una buena gestión que Sí, mostrar. Hugo Chávez criticaba mucho el bipartidismo, Acción Democrática y Copay, pero su estilo era Bueno, él, solamente él. Nos él, convertimos Hugo ahora Chávez. en un monopartidismo, que Claro. es peor aún. No, y un hombre, si no se hubiese, Exacto. y un sistema que endiosa al hombre, ¿no? A Chávez se le ha endiosado, se le endiosó en ese entonces. A Maduro se le ha intentado endiosar, pero el tipo no tiene la capacidad de Y liderazgo y por lo cómo- tanto no ha llegado a ese nivel. ellos han sido un péndulo con la figura de Hugo Chávez, porque al principio evidentemente, Ya lo están apartando, ya lo apartaron. pero varias veces lo han tratado de apartar, y en el momento que les conviene lo tienen que rescatar de nuevo, cuando les conviene electoralmente o por alguna circunstancia en específico. Entonces siempre están en ese juego, ¿no? Lo apartan como figura y lo rescatan por aquí cuando les conviene. ¿Qué diferencia hay entre un Rómulo Betancourt, el Rómulo Betancourt demócrata, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello? La democracia representada en Rómulo Betancourt no tiene nada que ver con el autoritarismo que representan estos tres personajes. O sea, creo que ni siquiera cabe la comparación. Sí. Porque, o sea, Betancourt fue un demócrata en todo el sentido de la palabra, como lo fue Carlos Andrés Pérez. Pero virtudes que no tienen ninguno de estos Hay personajes. una cátedra en una universidad en Suiza, una cátedra de petróleo que lleva el nombre de Rómulo Betancourt. Una cátedra de petróleo en una universidad. Recordemos que Betancourt escribió un libro que se llamaba Venezuela, Política y Petróleo, porque Rómulo Betancourt entendía el negocio petrolero como una base fundamental para la economía venezolana. Sí. Aún sin ser economista, Rómulo era autodidacta, Rómulo estudiaba mucho por cuenta propia y entendía muy bien los mecanismos de la economía, de la política, sin ser, digamos, graduado específicamente en cada una de esas áreas. También vale la pena resaltar que Betancourt siendo presidente, sufrió varios intentos de golpe de Estado, incluso físicamente sufrió en el caso de los próceres, un intento fallido por parte de Leónidas Trujillo, el presidente del dictador dominicano, que intentó matarlo. Tuvo varios intentos de golpes de Estado y se mantuvo en el poder. O sea, no era un capricho personal el de Betancourt, sino que era el de sembrar la democracia, ¿no? Es en que el país. era una de las cualidades que tuvo Rómulo Betancourt, fue promover, estimular y hacer que el país llegara a la democracia, pero el reto fue aún mayor cuando ya estando en el poder, mantener la democracia digamos, Sí. a toda costa, Sí. en base a la institucionalidad del país. Claro, y tuvo temple, porque yo varias veces he hecho varios programas con Hugo Arias en ese sentido, y yo me pregunto si toda la historia de Venezuela estuvo marcada por el militarismo, que eso significó atraso para mi país, toda y América Latina. Hemos sido atrasados por gobiernos militaristas, dictaduras militares, que plagaron esta tierra, esta patria, la tierra de Bolívar, América Latina.
Pero ahora se me fue la idea. Se me fue la idea ahora. Pero volviendo al caso de Bethancourt, no hizo otra cosa sino que dedicarse a sembrar la democracia, a defender la democracia con celo. Y nunca he entendido yo, aquí viene el caso, el por qué los militares se plegaron del lado de los demócratas. ¿Por qué se volvieron institucionalistas en relación y acompañaron a la democracia y no siguieron con su afán de ser ellos los gobernantes del país? Siempre le he hecho esa pregunta a Hugo Arias. ¿Por qué los militares se vinieron del lado de la democracia? Porque era lo correcto, era lo que demandaba la historia, era lo que demandaba el país, fue lo que ellos digamos, visualizaron. Nunca debemos olvidar que el militar también es parte de lo que es el pueblo, de lo que es la ciudadanía, del común de la gente. El estamento militar Sí, pero tiene pero- que percibir Sí, las pero- realidades y pero- adaptarse. Pero el militar tiene las armas de la República, no son de él, de la República. Y por lo tanto el militar no debe participar en política, no debe ser un político, no debe ejercer la política. Y así estaba estipulado en la Constitución de 1961, cambiada Claro. por Hugo Que Chávez. con Hugo Chávez al poder retorna el militarismo a Venezuela. Hasta el 58, después del 23 de enero, o al 23 de enero cuando se va, huye el tirano Marcos Pérez Jiménez, se acaba el militarismo en Venezuela. El militarismo se necesitaba un sistema civil. Y el retorno del militarismo con Hugo Chávez. Claro, porque a es la que ascensión al poder en el si 99. apartamos los 40 años de democracia y revisamos la historia de Venezuela, todos los demás son gobiernos militaristas Así es. o de corte muy militarista. pocos muy cuestiones de, muy de pocos civiles. que civilistas, muy Sí. pocos civilistas. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de Acción Democrática y Resistencia en el municipio de Carirubana. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconianos. Aparte, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando y mil trapezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, caminando pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconi. Estamos conversando con Carlos Sánchez, abogado Carlos Sánchez, secretario político de Acción Democrática en Resistencia del municipio de Cariurbana. Ahora, el tema de hoy tiene que ver con las primarias. Ya tocamos el tema de Betancourt, en el marco de los 115 años de su nacimiento que se cumple hoy. El secretario general de COPEI, Juan Carlos Alvarado, señaló que las primarias organizadas por la MUD son unas elecciones internas de un sector de la oposición y en la cual no participará su partido. Dijo también que la unidad ha sido usada como un chantaje por un sector minoritario de la oposición, precisamente aquel que no ha acudido en las últimas 5 elecciones, llamó a la abstención, incitó a una invasión y desconoció los poderes. Cuando alguien de oposición habla de invasión, de guarimba, esos términos propios del gobierno, No, es ¿se está acercando al gobierno? ¿Es del gobierno? Sí, bueno, mira, ¿Es de la oposición? ¿Está siendo imparcial? por sus hechos los conoceréis, ¿no? Pero en verdad es un discurso que parece un discurso de Diosdado Cabello o de Nicolás Maduro, o sea, el discurso de la invasión, del bloqueo económico, de toda esta valga la redundancia, de discurso que se utiliza y que aparece copiado allí al calco por este señor, pues Alvarado. Él, bueno, manifiesta allí una opinión, sin embargo, se está manejando a través de la Comisión Nacional de Primaria unas estadísticas que provienen a través de unas encuestas que van a ser publicadas quizás en los próximos días, de las cuales se han hecho algunos adelantos en la voz de quien la preside, el doctor Jesús María Casal, que cada vez hay mayor aceptación del tema de las elecciones primarias como el mecanismo idóneo para dar un piso de legitimidad a quien resulte electo de esa primaria. En relación a lo que él dice, ¿es una parte de la oposición lo que va a participar en las primarias? Es posible que sea una parte de la oposición, pero tenemos que dejar en claro que es la mayor parte, es la mayor parte. ¿Por qué es la mayor parte? Él dice una minoría, dice. Bueno, esa es su sector opinión. minoritario. Esa es su opinión y no sé qué números o qué estadísticas maneja él, pero las que refleja a uno la calle, que uno en este trabajo de organización del Partido de Acción Democrática, uno está en constante comunicación con los sectores populares, con el empresariado, con los sindicatos, con todas las personas con las que uno tiene contacto, y se ve el mecanismo de una elección primaria como un mecanismo idóneo que busca dar la mayor legitimidad al proceso electoral mediante la elección de una persona donde confluya, pues donde tenga el mayor apoyo posible. Hablando de eso, minorías, en septiembre pasado, Data Analysis hizo un estudio de opinión pública donde aparece que el PSUV es el partido más grande en Venezuela, con un poco 6-7%, algo así por el estilo. Y el segundo partido, con un 2.5%, algo así por el estilo, es Acción Democrática en Resistencia, ustedes. O sea, que de la oposición ustedes serían el partido más grande según ese estudio de Data Analysis. Claro, evidentemente. Pero sin embargo, como tal, en todo lo que significa el concierto opositor en Venezuela, sería una minoría también. Hay que analizar muy bien y con mucha lupa lo que es el tema de las encuestas, ¿no? Las encuestas en Venezuela actualmente, de forma sistemática y ordenada, son muy pocas. Hay una encuesta que se hace una vez al año, que es la encuesta de ENCOVI, que es, digamos, la que cumple con todos los requisitos técnicos y formales para garantizar un resultado con un margen de error bastante bajo, ¿no? Muchas encuestas que se están haciendo actualmente se están haciendo por vía telefónica. Ese tipo de encuestas maneja un porcentaje de error bastante alto. Y si a eso le sumamos el componente de intimidación que se maneja mucho, con respecto a responder encuestas o a responder preguntas sobre las encuestas, nos da digamos, lecturas de datos que pueden ser erróneas. Evidentemente, el partido PSUV se está estructurado básicamente no como un partido político, sino como un apéndice del gobierno. Se nutre a través de estructuras como VC, como cuestiones que están más ligadas al ejercicio de gobierno. Pero el PSUV es un partido, es el partido más grande que hay en Venezuela. Claro, evidentemente, pero ahí es donde quiero llegar, ¿no? Que mucha gente que milita en el PSUV lo hace más por estructuras, digamos, de algún tipo de interés, ¿no? VC, líderes de calle, el tema de la bolsa, el tema del gas, o sea, entonces recuerda que todo eso lo van sumando ellos como estructuras partidistas, ¿no? Cuando en realidad
son cuestiones que atañen o a servicios públicos o a planes o políticas sociales del gobierno. En cambio, partidos como Acción Democrática tenemos estructura, pero estructura política, sin ningún tipo de apoyo gubernamental, sino que las estructuras que nosotros manejamos son gente que está allí por convencimiento propio de que quieren aportar en esta lucha. Por cierto, de cara a las primarias, ¿qué aporte está haciendo Acción Democrática en cuanto a sus estructuras? Bueno, Piero Marún, que es nuestro secretario nacional de organización encargado, porque Carlos Prosperi asumió la candidatura, ha declarado en estos días que Acción Democrática está en el trabajo organizativo, que es una de las demandas que existen para que se pueda llevar a cabo lo que es una transición ordenada hacia un nuevo gobierno. Esa organización, ¿verdad? Evidentemente, si tú me preguntas, Acción Democrática tiene su candidato, nosotros estamos trabajando para que el ganador de las elecciones primarias sea Carlos Prosperi. Pero Piero lo ha dicho muy claramente en declaraciones públicas, lo dijo Henry Ramos también el año pasado cuando se hizo la proclamación de Carlos Prosperi, que si por voluntad del destino no es Carlos Prosperi el elegido como candidato presidencial, todas las estructuras de Acción Democrática, inmediatamente el mismo día que se declare el ganador de la elección primaria, está a disposición de la unidad para trabajar en pro, porque lo que nos interesa, mucho más allá de tener un candidato Acción Democratista, que como en efecto yo creo que sí lo vamos a tener, es también mejorar, ir hacia el cambio que necesita el país. Sí. ¿Están activando los comités locales? ¿Están activos todos los comités locales de ustedes? Tenemos un En 75% en el municipio de En Carirubana. Falcón hay 728 centros de votación. Correcto. Y los que faltan, nosotros aquí en Carirubana tenemos 83 centros de votación, de los cuales ya tenemos más de 64 comités constituidos, y los que no están constituidos están parcialmente constituidos. Y es decir, y nosotros tenemos un trabajo diario en la calle, o sea, donde estamos permanentemente actualizando. Ahorita tenemos tema de migración, gente que la tenemos hoy en la estructura, pero que de repente la semana que viene se nos va del país, o gente que fallece. Evidentemente, siempre estamos en ese movimiento. Porque hay comités locales que no están activos todavía, de Acción Democrática. Mira, porque hay sectores que evidentemente no tenemos completo unos activistas que completen lo que es la estructura, pero en todos los centros de votación tenemos por lo menos una representación, aunque no la tengamos completa. Lo que pasa es que nuestra exigencia interna es tener toda la estructura completa, pero no quiere decir que no tengamos a nadie. Sí, en relación a la Comisión Nacional de Primarias, se van a elegir, no va a existir comisión municipal de primaria, van a existir unas comisiones regionales, que aún no se han dado los nombres, en el caso de Falcón. No se han dado los nombres, no, y en ningún estado del país. Eso va a ser un solo anuncio a nivel nacional. Sí, se envió a través de la plataforma unitaria regional un listado de nombres, porque quien va a hacer la escogencia va a ser la Comisión Nacional de Primaria. Ejemplo, en el caso de Carirubana, ¿qué nombres son allí? No me compete a mí dar los nombres, porque tendría que ser un vocero de la plataforma regional. Pero bueno, si algo político, que aspiran tales o cuales personas, eso no tiene nada malo. Sí, nosotros ya solicitamos el listado de los nombres, estamos esperando que nos lo hagan llegar completo, pero de Carirubana sí hay varios nombres allí en la lista. Parece que evidentemente no tengo la autorización para dar los nombres, y quiero ser bien responsable con esto, ya que la plataforma está compuesta por una diversidad de factores políticos. Tú no irías a dar en todo caso la comisión regional como tal, sino los nombres de las personas que postularon, a eso me refiero yo. Sí, pero no estoy autorizado, entonces no quiero caer en una irresponsabilidad. Sí. Ahora, el peso del éxito o fracaso de esas primarias recae en la Comisión Nacional de Primarias. O recae, o recae en la organización de los partidos políticos. Los hechos han demostrado. O en ambas. Sí, los hechos han demostrado que la conformación que se hizo de la Comisión Nacional de Primarias, por las personas que la integran, por la respetabilidad ante la sociedad y ante los partidos políticos, ahorita está llevando el mayor peso. Incluso yo le daría mayor peso al trabajo en este momento de la Comisión Nacional de Primarias que del mismo órgano de la Plataforma Unitaria Democrática. O sea, si tú analizas los hechos comunicacionales,
o las noticias que se han generado durante los últimos 3, 4 meses, todas giran en torno a la Comisión Nacional de Primarias más que de la propia Plataforma Unitaria Democrática. El trabajo que viene haciendo la Comisión Nacional de Primarias también ha sido de mucha amplitud. Se ha consultado y se ha escuchado a toda una diversidad de factores, no solamente políticos, sino de gremios, de sindicatos, sociedad civil, ONG, fundaciones, o sea, ellos han hecho un trabajo digamos, de escuchar todas las opiniones posibles para llegar a un consenso. ¿Cuál es ese consenso en la actualidad? El consenso, como lo dijo Jesús María Casal, son las elecciones primarias. O sea, Ese es el consenso que existe. No es para escoger al candidato por consenso, ¿no? Sino que el consenso que El consenso entre todos es, hagamos una primaria y de la primaria surge el candidato o candidata. Hay Ok. mujeres también. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de Acción Democrática en Resistencia en el municipio Carirubán. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando sin tropezón, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de Acción Democrática en Resistencia en el municipio Carirubán. Ahora, Carlos, las encuestas siempre están apareciendo, ¿no? Yo he hecho aquí el análisis, he hecho el comentario varias veces, que no se justifica, o sea, que un gobierno tan malo como el de Nicolás Maduro, y que aún sigue apareciendo en encuestas, como posible candidato presidencial, claro, se dice que tienen 3 millones de votos duros allí el chavismo como tal, ¿no?
pero que siga apareciendo en encuestas, caramba, es algo insólito. Y más aún que un personaje como el Conde del Guácharo, que es un hombre que es venezolano, tiene varios títulos universitarios, y no hay que caer como a muchos empiezan a insultar al Conde del Guácharo, que lo llaman que si cohabita con el gobierno, que los títulos son comprados, que las instituciones educativas o las universidades de El Salvador les conviene porque les sube el renombre de tal a su universidad. No hay que arremeter contra él porque es un venezolano que tiene todo el derecho de participar, y no es la primera vez incluso que participa. Sin embargo, aparentemente el Conde del Guácharo está creciendo en las encuestas, o sea, aparece con muy buenos números. ¿Qué opinión te merece eso? Ejemplo, también Venezuela tiene que enseriarse, ¿no? Si queremos salir de la crisis, el país tiene que enseriarse. ¿Tú crees que, ejemplo, el Conde del Guácharo podría sacar al país adelante? ¿Tú crees, ejemplo, que si es reelecto Nicolás Maduro, Venezuela saldrá adelante? O sea, ¿qué opinión te merece a ti los resultados de esas encuestas donde Nicolás Maduro y el Conde del Guácharo, sin meter otros candidatos, pero otros precandidatos, aparecen en los numeritos? Sí, te estaba mencionando hace, creo que en el corte anterior, el tema de las encuestas que se están haciendo más que todo por vía telefónica. Son encuestas que manejan un alto porcentaje de error. Pero en realidad la verdadera encuesta va a ser el 22 de octubre del 2023, en las elecciones primarias. De allí va a salir electo o electa candidato presidencial que va a enfrentar a Nicolás Maduro, que evidentemente, por todos los vientos que soplan, es el candidato Ok, a la pero reelección. te hago la pregunta a ti, a Carlos Sánchez. ¿Tú crees que el Conde del Guácharo sería un obstáculo Mira, para la oposición? Para el candidato de la oposición, para las primarias de la oposición. cualquier persona que juegue a dividir a la oposición, evidentemente, Ok, el Conde del Guácharo está dividiendo, está jugando a dividir. él ha manifestado su intención de participar en las elecciones primarias. Si participa en las primarias y se le abre la puerta y es el ganador, bueno, tendremos que respetar el resultado de la mayoría, pero tiene que participar y medirse, y de ahí saldrá, respetando el ganador. Porque eso también, el éxito de las primarias radica en que todos quienes participen en la primaria tengan el suficiente compromiso de respetar al ganador y trabajar en función de la democracia y la recuperación de la libertad. O sea, Entonces, si no el- es participar sí. en primaria y si yo no gano, después no Ok. quiero apoyar al que gana. Ok, en todo caso, si el Conde del Guácharo participa en las elecciones primarias, sí es bienvenido, y si gana, gana y punto. Aceptable, entonces. Hasta la posición oficial de Acción Democrática, como te dije a través de Piero Marún, es que Acción Democrática va a apoyar al candidato ganador Sí, de las sí, elecciones sí, pero me primarias. refiero, aparte de Acción Democrática, un momentico, en ese sentido, que eres representante de Acción Democrática, pero estamos hablando de los candidatos como tal, Ok. y especialmente del Conde del Guácharo. Si el Conde del Guácharo se va por fuera, entonces allí se habría que... No, si se va por fuera, evidentemente, tanto él como cualquier otra persona que se vaya por fuera de la primaria, evidentemente revela una intención de dividir el voto, que sería evidente, pues como ya hay varias personas que lo han manifestado. Está el caso de Bernabé Gutiérrez, está el caso de Juan Carlos Alvarado, que tú lo mencionaste ahorita. Ellos han manifestado que ellos van a ser candidatos contra viento y marea sin medirse en elecciones Porque Juan primarias. Carlos creo que no ha dicho eso nada todavía al respecto, ¿no? Juan Carlos Alvarado. Él creo que no lo ha dicho formalmente, Sí, pero sí. sí ataca mucho el tema de la primaria. Ok, ajá, pero esos candidatos, si ejemplo va Juan Carlos Alvarado por Copey, que no lo ha dicho todavía, si Bernabé Gutiérrez, que yo dudo, Bernabé debe llegar detrás de la ambulancia, ¿no? Hablando en términos hípicos, no creo que Bernabé tenga los suficientes votos para ser presidente de Venezuela. Si Brito, de Primero Venezuela, va por su parte, o sea, si hay varios candidatos, si van 3, 5, 8, 10 candidatos, aparte del candidato de la plataforma unitaria, el candidato electo para las primarias, ¿harán mella esos candidatos al candidato electo en las primarias? Sí, ¿De qué depende ese éxito o fracaso? Si tomamos en cuenta el caso de Barinas, donde ya los electores en una primera, digamos, en una primera oportunidad, los votos que se dividieron a nivel opositor resultaron, digamos, que quienes se habían ido por fuera de la unidad tuvieron una votación relativamente importante, pero que cuando se hace la segunda elección o cuando se repite la elección, ya eso bajó mucho de nivel de votación, y esa votación se integró al candidato de la unidad. Porque el elector, que no es tonto, descubrió cuál era el juego del gobierno. Cuando la elección de Barinas se convoca a la repetición de la elección, que llega de candidato Claudio Fermín, quedó totalmente al descubierto la estrategia del gobierno. O sea, Claudio Fermín, que fue una persona que nació en Barinas, pero que más nunca había vuelto por Barinas, y de repente llega convertido en candidato
con todas las calles de Barinas tapizadas, full de publicidad. Y que con eso se enterró como política, por Y cierto. evidentemente porque allí se demostró fehacientemente lo que ya se venía advirtiendo, que eran candidatos que estaban, digamos, al juego o al son que les tocaba al gobierno para tratar de dividir los votos opositores. De Barinas nos quedan muchas enseñanzas y esa es una de las principales, que ya el elector va a estar más consciente y va a estar más activo y va a estar más preparado porque sabe que hay personas que van a jugar a la división. Ahora, claro, tú dices que las verdaderas encuestas son el 22 de octubre cuando sean las elecciones primarias, pero las encuestas son un estudio científico y eso tiene validez. Claro, algunas son manipuladas o manipulables, pero eso es un estudio científico serio y que históricamente ha tenido siempre validez. Sí, Las claro. mismas encuestas dan como resultados que muchos de los venezolanos están en el medio, no están ni con el gobierno, o sea, detestan al chavismo, detestan al gobierno, pero tampoco están con la oposición, con la dirigencia de la oposición. Bueno, El hecho de que estas personas, que es el grueso, para que esa gente participe en las elecciones primarias, ¿de quién depende el poder de convocatoria? Depende de la Comisión Nacional de Primarias, depende de los partidos políticos como tal, o depende del propio ciudadano sin que ni siquiera lo llame la Comisión Nacional de Primarias o lo llame un partido político. ¿De quién depende el poder de convocatoria de esas primarias? Mira, depende de todo. Yo le diría al ciudadano común, al ciudadano que no participa en política, que cree que la política no tiene nada que ver con él, yo lo invito a que participe, a que se active, a que investigue quiénes son los candidatos, qué es lo que ofrece cada uno, que tome una decisión, pero que sea activo, porque el éxito de la primaria va a terminar siendo el éxito del país, porque a mayor participación en la primaria, eso nos va a dar un mecanismo, digamos, o una lectura de cómo va a ser la participación ya en la elección presidencial. O sea, mientras más alta sea la participación en la primaria, ya eso nos va garantizando una base, nos va garantizando un Así es. piso electoral hacia las elecciones Ajá, pero ¿de presidenciales. qué depende entonces que haya un poder de convocatoria para las primarias? ¿De De quién todo. depende? Inicialmente de los partidos políticos. ¿Qué deben hacer los partidos políticos Los para partidos- recuperar su credibilidad? Los partidos políticos, al igual que la sociedad civil, al igual que cualquier mecanismo de organización, tienen que hacer eso, organizarse, estructurarse, motivar, presentar propuestas. Ya nosotros está próximo a salir toda la propuesta del plan de gobierno del compañero Carlos Próspero, ya se está en el próximo segmento preparación. hablamos de eso. Sí, de una presentación formal pues, que se está estructurando. Entonces, esa es la responsabilidad de los partidos políticos, ¿no? Motivar al elector, motivar el voto en la primaria, presentar las propuestas de manera de que el elector también tenga una base sobre la cual decidir, ¿no? No solamente una retórica política, sino también ya hechos más concretos, decir no solamente este es el camino, sino cómo vamos a recorrer ese camino y cuando lleguemos allá, qué es lo que vamos a hacer de allí en adelante. ¿Tiene el mismo peso? Yo sé que no, pero ¿tiene el mismo peso para usted, para Carlos Sánchez, el mismo peso la elección primaria que la elección presidencial como tal? La elección primaria se va a escoger el candidato de ustedes. ¿Tiene el mismo peso que la elección primaria? ¿Tiene la misma importancia? No, evidentemente la elección presidencial es la que conlleva una mayor importancia, porque la elección presidencial es la que va a determinar los destinos del país. Con la elección primaria determinamos la candidatura unitaria y el trabajo que se va a hacer con miras a recuperar la presidencia de la República. Pero evidentemente todo el mayor peso y la mayor, digamos, carga reposa sobre la elección presidencial. Pero como también, tal. también sería importante, por ejemplo, que el 60% o 70% del REP, aunque muchos están fuera, hay más de 7 millones de venezolanos fuera, pero sería importante que 60% del REP participara en las elecciones primarias. Eso le daría un piso político a ustedes enorme. Esa es la estadística de participación en elecciones presidenciales anteriores. No, pero está hablando de las primarias. Hablando de las primarias. Claro. O sea, le daría, o sea, legitimidad al candidato de Lo ustedes que pasa es que las y le daría un primarias piso político importante a ustedes. hay también que analizar lo siguiente, van a ser centros nucleados, o sea, quizás no vamos a tener a disposición la misma cantidad de centros de votación que una elección formal, ¿verdad? Aunque Casal le pidió al acompañamiento del CNE en ese sentido, Claro, por supuesto. los centros de votación. Ese es uno de los puntos Claro. y el otro es el registro electoral permanente. Son los dos puntos Claro. sobre los cuales la Comisión Nacional de Primaria solicitó apoyo técnico al CNE. Y no creo que haya gente que se resista a eso, ¿no? Porque me parece una estupidez
Mira, si eso- usas los centros de disculpa, si usas los centros de votación, uno, porque están organizados allí y porque tienes la data de cada centro de votación. Eso es organización. Es que Jesús María Casal indica que nadie ha hecho oposición al apoyo del CNE en esos dos aspectos. Lo que es que hay diferencias con respecto al cómo, pero todos coinciden en que se necesita ese apoyo técnico-logístico. Claro, así es. Bien, hacemos el corte comercial. De regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Carlos Sánchez, abogado, es secretario político de Acción Democrática en Resistencia en el municipio Cariruano. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando, y mil tropezones, caminando, y nunca paré, caminando, entre risa y dolores, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de Acción Democrática en Resistencia en el municipio Cariruana. Ahora, Acción Democrática en Resistencia, ustedes tienen su candidato que es Carlos Prosperi, joven, bastante alto. Por cierto, la otra es el amigo Leidens acá de 20 Venezuela me decía que como Acción Democrática sabe de cuestiones de mercadeo electoral, de mercadeo político, habían escogido la figura de Carlos Prosperi por su altura, su estatura física, para compararlo nivelarlo con Nicolás Maduro, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti ese análisis? Mira, yo lo nivelaría más bien con Carlos Andrés Pérez, que también era alto, también era una persona Sí, no, bastante alta. pero no más alto que Prosperi, bastante Prosperi sí, Prosperi mide casi Tiene- 2 metros, alto. creo. Me dijeron que medía 2,5 metros, ¿no? No Sí, sé si es cierto. es bastante alto, Sí. bastante alto. Sí, pero en todo caso, ustedes están trabajando porque Prosperi sea el candidato de la oposición. De la oposición, De la oposición. claro. Por cierto, también he hecho el análisis aquí muchas veces. El discurso de ustedes asociándolo con el apellido de Prosperi es prosperidad. Prosperidad, correcto. Un país de propietarios, Carlos Ocaríes, la gente de 20 Venezuela hablan de organización, justicia, familia y bolsillos llenos de plata. O sea, el discurso de la campaña debe estar orientado hacia eso. O sea, un discurso de prosperidad contra el accionar de miseria y pobreza y hambre que representa el chavismo. En eso, Claro. en eso viene marcado el discurso de la campaña electoral de la oposición. Mira, tal cual, es que yo creo que todos los candidatos opositores van a coincidir plenamente en que el discurso tiene que ser que tenemos que cambiar hacia mejor, tenemos que ir Claro. hacia la prosperidad, hacia el crecimiento económico, hacia el mejoramiento social. Tenemos que mejorar lo que es la infraestructura, tema electricidad, tema telefonía, o sea, son una cantidad de cuestiones que nos hemos ido quedando atrasados aquí en Venezuela, que quien asuma, digamos, la presidencia de la República va a tener un reto muy grande por delante y no solamente esa persona,
todos los venezolanos tenemos que apoyar y remar en la misma dirección. Sí. Ahora, Carlos, ¿por qué la gente que nos está viendo, por qué la gente debe participar en las primarias y por qué votar por Carlos Prosperi, que es el candidato de Acción Democrática a las primarias? ¿Por qué la gente que va a votar en las primarias debe votar por Carlos Prosperi? Bueno, Carlos Prosperi representa, digamos, a un partido como Acción Democrática. Acción Democrática que acumula una experiencia de gobierno que es demostrable, que no es que estamos inventando nada acá, sino que quienes tuvieron la oportunidad de vivir los gobiernos de Acción Democrática sabrán que los gobiernos de Acción Democrática estuvieron muy orientados hacia la labor social, hacia la infraestructura, hacia una combinación, digamos, de trabajo, de factores que hacían que el país de alguna manera funcionara y funcionara relativamente bien. Nosotros aquí en el municipio de Carirubana podemos citar, entre otras cosas, por ejemplo, el Hospital Rafael Calle Sierra. Fue una obra, claro, hay muchas obras que son combinadas entre gobiernos de Acción Democrática y de Ecopey, pero en general son obras de la democracia, o sea, obras que se construyeron y que se hicieron estando en democracia, y que nosotros queremos rescatar y recuperar. La Universidad Francisco de Miranda, eso hay que decírselo a los jóvenes, porque la Universidad Francisco de Miranda fue creada bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, muy deteriorada, muy diezmada, tanto en su capacidad académica ¿Te como refieres a hoy? ¿Te refieres hoy? Hoy, sí, exacto, a que hoy está muy, digamos, muy diezmada, pero fue, digamos, una obra que se hizo para impulsar el estudio universitario acá en la zona, pues en el estado Falcón. ¿Quiere decir que hoy en día ustedes están viendo más al partido Acción Democrática en su historial que a Carlos Prosperi como tal? Es que no ¿Es más importante el partido que el candidato como tal? no lo podemos desligar, o sea, porque Carlos Prosperi representa Acción Democrática y Acción Democrática va de la mano con Carlos Prosperi, o sea, somos una amalgama que está unida, pues, estamos amalgamados, evidentemente. Carlos Prosperi es la figura, es el candidato, es el representante, es el líder que en este momento nosotros estamos colocando digamos, a la disposición de los votantes para que sea electo y podamos entre todos, porque va a ser una función y una tarea de todos, recuperar el país. Ok, hablabas de que Prosperi va, dentro de pocos días saldrá su propuesta de sí. plan de gobierno. Están siendo recogidas, digamos, todas las propuestas, hay un grupo encabezado por el compañero de profesionales y técnicos a nivel nacional, Manuel Pérez Rojas, que está, digamos, a la cabeza de un equipo de profesionales de alto nivel que están armando, digamos, una propuesta bien completa con respecto a cómo se debería enfrentar la situación en los venideros años. Imagino que Carlos Prosperi acaba de ser que hay mucha gente del Plan Mariscal de Ayacucho ahí, ¿no? Que fue creación de Carlos Andrés Pérez. Gran Mariscal de Ayacucho, claro, era un sistema de becas donde los estudiantes venezolanos de buen nivel académico, de buen promedio, se les daba la oportunidad de ir a estudiar a otros países y no era algo tampoco así al voleo, ¿no? Se hacía un estudio, cuáles eran las profesiones requeridas. De hecho, una de las principales empresas del país, que era PDVSA, se alimentaba mucho de profesionales que venían graduados de becas Gran Mariscal de Ayacucho, porque PDVSA necesitaba personal altamente especializado en ciertas áreas de su producción, refinación, exploración, mercadeo, y eso se nutría a través del plan becas Gran Mariscal de Ayacucho. No depende de Carlos Sánchez, pero según Carlos Sánchez, ¿cuál debería ser la columna vertebral de esa propuesta que debe ser Carlos Prosperi? ¿Qué debe ser lo más importante a resaltar en la propuesta de gobierno de Carlos Prosperi? Mira, recuperar la producción nacional, porque recuperar la producción nacional significa incentivar la empresa privada, lo cual automáticamente va a incentivar el empleo, el trabajo productivo, incluyendo PDVSA. Al recuperar el trabajo productivo, tú le das mayor capacidad adquisitiva a los hogares venezolanos y eso en conjunto te ayuda a la recuperación de la economía. Ok, Carlos, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, los invitamos a todos a que participen, a que se activen a través de las elecciones primarias, a que no se queden por fuera de este cambio. Este cambio no solamente se lo debemos dejar a los líderes políticos, es un cambio en el que todos a nuestro nivel, al nivel de cada quien, debe participar y debe aportar con ideas, con propuestas, con trabajo, con organización, con entusiasmo, porque vamos hacia un cambio, hacia una Venezuela de prosperidad.
Bien, gracias a Carlos Sánchez, abogado Carlos Sánchez, él es secretario político de Acción Democrática y Resistencia en el municipio de Carirobano. Ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.